El director del banco estrelló su puño contra la bóveda centenaria. ¡10 años! Ni el mejor especialista de América pudo abrirla. ¿Y tú, hijo de un barrendero, crees que puedes? Nicolás no retrocedió. Sus dedos rozaron el metal frío mientras 40 ejecutivos contenían la risa. «Te apuesto $1.000.000 y mi renuncia», escupió el director. «Si la abres, todo es tuyo». Nicolás miró fijamente la bóveda y respiró profundo. Nadie allí estaba preparado para lo que vendría. El Banco Nacional de Herencia llevaba 127 años en el corazón de la ciudad. Sus paredes de mármol italiano habían visto guerras, revoluciones y fortunas nacer y morir. Pero ningún misterio había capturado tanto la imaginación pública como la bóveda 7. Ubicada en el subsuelo más profundo del edificio, la bóveda 7 no era una caja fuerte común. Era una reliquia de otra época. Construida en 1889 por artesanos europeos cuyo nombre se perdió en el tiempo, su mecanismo no respondía a ninguna tecnología conocida. No tenía cerradura visible, no tenía panel digital, no tenía ranura para llave. Solo una puerta de acero y bronce de 3 metros de altura, cubierta de grabados ornamentales que parecían contar una historia olvidada. 10 años atrás, durante una renovación del edificio, un equipo de arquitectos descubrió que detrás de esa bóveda existía una cámara sellada que no aparecía en ningún plano original. Los detectores de metales indicaban que algo había dentro, algo denso, algo valioso. La noticia corrió como pólvora. Periodistas, historiadores, cazadores de tesoros y curiosos comenzaron a especular. Algunos decían que contenía lingotes de oro de una familia aristocrática exterminada. Otros juraban que guardaba documentos que podían tumbar gobiernos. Los más fantasiosos hablaban de reliquias antiguas con poderes inexplicables. El banco contrató a los mejores: cerrajeros suizos, ingenieros alemanes, especialistas en seguridad de Israel, técnicos de la NASA. Uno tras otro, todos fracasaron. Taladros industriales se quebraron contra el metal. Láseres de precisión no dejaron ni una marca. Escáneres de última generación no lograron penetrar la superficie. Era como si la bóveda estuviera viva y se defendiera. Hoy, exactamente una década después del descubrimiento, el banco había organizado un evento sin precedentes. El último intento, la última esperanza. Nicolás Coronel tenía 12 años y conocía cada rincón de ese banco mejor que los propios ejecutivos. Su padre, Rosendo Coronel, trabajaba allí como personal de limpieza desde antes de que Nicolás naciera. Turnos nocturnos, salario mínimo, invisibilidad total. Para los empleados del banco, Rosendo no tenía rostro. Era solo el hombre que vaciaba los cestos de basura y dejaba los pisos brillantes antes del amanecer. Pero para Nicolás, su padre era un héroe silencioso. Cada viernes, cuando no había clases, Nicolás acompañaba a su padre al trabajo nocturno. Mientras Rosendo trapeaba pasillos interminables, Nicolás vagaba por los salones vacíos con una linterna pequeña, fascinado por la arquitectura, los cuadros antiguos y especialmente por aquella bóveda misteriosa en el subsuelo. La primera vez que la vio, tenía 7 años. Su padre lo había llevado al sótano para buscar productos de limpieza en un depósito cercano. Nicolás se detuvo frente a la puerta metálica y sintió algo extraño. Un cosquilleo en las yemas de los dedos. Una atracción magnética que no podía explicar. «Papá, ¿qué hay ahí dentro?», preguntó. Rosendo miró la bóveda con indiferencia. «Nadie sabe, hijo. Llevan años intentando abrirla. Dicen que es imposible. Imposible». Esa palabra se clavó en la mente de Nicolás como una espina. Desde entonces, cada viernes, Nicolás encontraba excusas para bajar al sótano.
se sentaba frente a la bóveda durante horas, observando los grabados, tocando el metal frío, tratando de descifrar el patrón. Llevaba un cuaderno donde dibujaba cada detalle, cada símbolo, cada curva de aquellos ornamentos misteriosos. Su abuelo materno, don Cayetano, había sido relojero en un pueblo pequeño. Antes de morir, le enseñó a Nicolás algo que ninguna escuela enseñaba: el arte de escuchar a los mecanismos. Los relojes tienen alma, decía el viejo, mientras desarmaba engranajes diminutos con dedos artríticos pero precisos. Si los tratas con respeto, te revelan sus secretos. Nicolás aplicaba esa filosofía a todo. Reparaba radios viejas que encontraba en la basura. Desarmaba y armaba cerraduras oxidadas. Una vez, a los 9 años, abrió la caja fuerte de un vecino que había olvidado la combinación. Solo necesitó cerrar los ojos, girar el dial lentamente y sentir los clics internos del mecanismo. El vecino le dio $20. Su madre lloró de orgullo. Su padre, silencioso como siempre, solo asintió con la cabeza. Pero Nicolás vio algo en sus ojos, algo parecido al asombro. Esta noche de octubre, el banco estaba transformado. Luces de televisión iluminaban la fachada, camionetas de medios bloqueaban las calles, guardias de seguridad controlaban una multitud de curiosos detrás de vallas metálicas. Adentro, el gran salón del primer piso lucía como un teatro. 200 sillas de terciopelo rojo ocupadas por ejecutivos, periodistas, historiadores y funcionarios del gobierno. Al frente, una pantalla gigante transmitía imágenes en vivo desde el sótano, donde la bóveda 7 esperaba bajo focos de estudio. El invitado de honor era el doctor Malcolm Whitfield, ingeniero en seguridad del MIT, consultor de bancos centrales en 4 continentes, autor de 11 patentes en sistemas de cerraduras. Un hombre de 60 años, cabello plateado, traje de $3,000 y un ego del tamaño de su reputación. Esta noche, anunció el director del banco, Leopoldo Echeverría, desde el podio, cerraremos un capítulo de una década. El doctor Whitfield ha traído tecnología que no existe en el mercado civil. Si alguien puede abrir la bóveda 7, es él. Aplausos educados, cámaras grabando. Whitfield subió al escenario con la sonrisa de quien ya sabe que ganará. Nicolás observaba todo desde una esquina oscura del salón, escondido detrás de una columna de mármol. Había entrado con su padre por la puerta de servicio como siempre. Rosendo estaba en el sótano, preparando el área para los técnicos, limpiando lo que otros ensuciarían. El niño apretaba su cuaderno contra el pecho. 5 años de notas, 5 años de observaciones, 5 años de una teoría que nunca había compartido con nadie, porque Nicolás creía saber cómo abrir la bóveda, y esta noche el mundo estaba a punto de descubrir que el verdadero genio no siempre usa traje. El doctor Malcolm Whitfield descendió al sótano como un general, entrando en territorio conquistado. Detrás de él, 4 asistentes cargaban maletas metálicas con equipos que costaban más que la casa donde Nicolás vivía con su familia. Cámaras de televisión seguían cada paso. Periodistas murmuraban con reverencia. La bóveda 7 aguardaba bajo una luz blanca artificial. Su superficie brillaba como si supiera que la estaban observando. Whitfield se detuvo frente a ella, se quitó el saco con gesto teatral y lo entregó a uno de sus asistentes sin mirarlo. «Caballeros», dijo en español con marcado acento anglosajón, «lo que van a presenciar esta noche es historia. Esta bóveda ha resistido una década de intentos porque nadie entendía su lenguaje. Yo sí lo entiendo». Leopoldo Echeverría observaba desde un rincón, brazos cruzados, mandíbula tensa. 10 años de fracasos habían convertido esa bóveda en su obsesión personal. Cada intento fallido era una mancha en su reputación. Cada artículo de prensa burlándose del misterio sin resolver era una humillación.
Rosendo Coronel estaba arrodillado a 3 metros de distancia, limpiando con un trapo manchas invisibles en el piso de mármol. Nadie lo miraba, nadie nunca lo miraba. Esa era su vida. 30 años siendo invisible en lugares donde otros brillaban. Nicolás había bajado por la escalera de servicio y se había escondido detrás de un archivero metálico oxidado. Desde allí podía ver todo sin ser visto. Su cuaderno estaba abierto en una página llena de símbolos y flechas que solo él entendía. Whitfield comenzó el espectáculo. Primero, el escáner térmico. Una pantalla mostró la bóveda en colores que iban del azul al rojo, buscando puntos de calor que indicaran mecanismos internos. Nada. La bóveda aparecía como una masa uniforme, como si fuera un bloque sólido sin cavidades. «Interesante», murmuró Whitfield, aunque su ceño fruncido decía otra cosa. Luego vino el radar de penetración. Ondas electromagnéticas bombardearon el metal durante 20 minutos. El resultado fue el mismo que obtuvieron los técnicos alemanes 3 años atrás. Señales confusas, patrones imposibles de interpretar, como si la bóveda estuviera llena de niebla. Un periodista levantó la mano. «Doctor Whitfield, es posible que simplemente no haya nada adentro». Whitfield lo fulminó con la mirada. «Los sensores de densidad confirman que hay objetos en el interior. Algo está ahí, algo valioso. El problema no es el contenido, es el acceso». Echeverría se acercó, impaciente. «Doctor, llevamos 2 horas. Mis inversionistas están arriba esperando resultados». «El genio no tiene horario, señor Echeverría». El director apretó los dientes, pero no respondió. Necesitaba a Whitfield, odiaba necesitarlo. Nicolás observaba los movimientos del especialista con atención clínica. Cada vez que Whitfield tocaba la bóveda, lo hacía con herramientas, nunca con las manos desnudas. Cada vez que analizaba los grabados, usaba cámaras y software, nunca sus propios ojos de cerca. El niño recordó las palabras de don Cayetano. Las máquinas ven lo que buscan. Los ojos ven lo que existe. No es lo mismo. Pasaron 3 horas más. Whitfield probó un taladro de diamante que se recalentó y dejó de funcionar. Probó un láser de corte que ni siquiera marcó la superficie. Probó inyectar gases para detectar fisuras microscópicas. Nada funcionó. El ambiente en el sótano había cambiado. Los periodistas ya no murmuraban con reverencia. Algunos bostezaban. Otros revisaban sus teléfonos. Un camarógrafo se sentó en una caja de herramientas, agotado. Whitfield sudaba. Su camisa de $500 tenía manchas oscuras bajo las axilas. Su cabello plateado, antes impecable, ahora caía desordenado sobre su frente. Esto es extraordinario, balbuceó, más para sí mismo que para los demás. El metal no responde a ningún protocolo conocido. Es como si... ¿Como si qué, doctor?, interrumpió Echeverría con voz cortante. Whitfield tragó saliva. Como si hubiera sido diseñado para resistir todo lo que la ciencia moderna puede ofrecer. Un murmullo recorrió el grupo. Echeverría se acercó al especialista hasta quedar a centímetros de su rostro. «Le pagué $300,000 para que abriera esta bóveda. ¿Me está diciendo que no puede?» «Necesito más tiempo, más equipos. Quizás si traemos un...» «10 años», estalló Echeverría. «Una década entera. He traído a los mejores del mundo y todos dicen lo mismo. Necesito más tiempo, necesito más equipos». Rosendo detuvo su limpieza por un momento. Era raro ver al director perder la compostura. En 30 años solo lo había visto gritar 2 veces. Esta era la tercera. Nicolás sintió que el corazón le latía más rápido. Sabía que este era el momento. La teoría que había desarrollado durante 5 años de observación silenciosa estaba a punto de ser probada o destruida para siempre. Whitfield retrocedió un paso
intimidado por la furia del director. Señor Echeverría, con todo respeto, esta bóveda desafía las leyes de la física tal como las conocemos. Quizás deberíamos considerar que simplemente no puede ser abierta por medios convencionales. Entonces, ¿por qué medios?, preguntó una periodista desde el fondo. Whitfield no respondió. No tenía respuesta. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Cámaras apagándose, periodistas guardando libretas, técnicos desconectando equipos. La derrota tenía un sonido particular, el de la esperanza escapando de una habitación. Echeverría se volvió hacia las cámaras restantes. El evento de esta noche ha concluido. Agradecemos su presencia y... yo puedo abrirla. La voz era pequeña pero clara. Todos se giraron buscando su origen. Nicolás había salido de su escondite. Estaba de pie junto al archivero, su cuaderno apretado contra el pecho, sus zapatos gastados y su ropa remendada brillando bajo las luces del estudio como un insulto a la elegancia que lo rodeaba. Rosendo sintió que el alma se le caía a los pies. «Nicolás», susurró con terror, «¿qué haces? Ven aquí ahora mismo». Pero el niño no se movió. Sus ojos estaban fijos en la bóveda, y la bóveda, de alguna manera inexplicable, parecía estar mirándolo también. El silencio que siguió a las palabras de Nicolás fue tan denso que parecía tener peso propio. 200 ojos se clavaron en aquel niño flaco de ropa remendada que había osado interrumpir el fracaso de un genio internacional. Leopoldo Echeverría fue el primero en reaccionar. Una carcajada seca escapó de su garganta como el ladrido de un perro. «¿Qué tenemos aquí?», dijo girándose completamente hacia Nicolás. Un pequeño héroe de barrio. Whitfield se limpió el sudor de la frente y observó al niño con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Este es tu hijo?», le preguntó a Rosendo, quien seguía paralizado con el trapo de limpieza en la mano. Rosendo quiso que la tierra se abriera y lo tragara. 30 años construyendo una reputación de empleado invisible, confiable, que nunca causaba problemas. 30 años destruidos en 5 segundos por la boca de su propio hijo. «Señor, él no debería estar aquí. Es solo un niño, no sabe lo que dice». «Silencio», ordenó Echeverría. «No te pregunté a ti». Rosendo bajó la cabeza. La humillación ardía en su pecho como ácido. El director caminó hacia Nicolás con pasos lentos, deliberados, como un depredador que no tiene prisa porque sabe que su presa no puede escapar. Se detuvo frente al niño y lo examinó de arriba a abajo, deteniéndose en cada detalle de su pobreza. «Zapatos rotos», observó en voz alta para que todos escucharan. «Camisa con parches, pantalón heredado de alguien más grande. Y este pequeño vagabundo dice que puede abrir lo que el doctor Malcolm Whitfield, graduado del MIT, consultor de 4 bancos centrales, no pudo abrir». Risas nerviosas brotaron del grupo de periodistas. Algunos ya habían vuelto a encender sus cámaras. Esto era mejor que el fracaso de Whitfield. Esto era entretenimiento. Nicolás no se movió. No bajó la mirada. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en los del director con una calma que resultaba inquietante en alguien tan joven. «¿Y cómo planeas abrirla, niño?», preguntó Echeverría con sorna. «¿Con magia? ¿Con los poderes que te dieron los superhéroes de la televisión? Con las manos», respondió Nicolás. «Solo con las manos». Nueva oleada de risas. Un camarógrafo casi deja caer su equipo de tanto reírse. Whitfield se acercó, intrigado a pesar de su ego herido. «Escucha, pequeño, aprecio tu valentía, pero esto no es un juego. He usado tecnología que vale millones de dólares. Escáneres que pueden ver a través de un metro de acero. Taladros que perforan búnkeres militares. Si nada de eso funcionó, ¿qué te hace pensar que tus manos pueden hacer algo?». Nicolás abrió su cuaderno y mostró una página llena de dibujos y anotaciones.
Porque ustedes están buscando una cerradura, dijo. Y esta bóveda no tiene cerradura, tiene memoria. El silencio regresó, esta vez con un matiz diferente. Ya no era burla pura, había una gota de incertidumbre. ¿Memoria?, repitió Whitfield. ¿De qué hablas? Los artesanos que construyeron esta bóveda no usaban llaves ni combinaciones, usaban patrones, secuencias de presión en puntos específicos, como un instrumento musical. Si tocas las notas correctas en el orden correcto, se abre. Si te equivocas, el mecanismo se bloquea más. Echeverría cruzó los brazos. ¿Y tú conoces esas notas mágicas? Llevo 5 años estudiando los grabados de esta puerta, dijo Nicolás. Cada viernes, mientras mi padre limpia, yo observo. Los símbolos no son decoración, son instrucciones, un mapa. El director miró a Rosendo con furia renovada. ¿Dejabas que tu hijo anduviera por el banco a sus anchas, tocando propiedad privada? Nunca toqué nada, interrumpió Nicolás. Solo miré y dibujé y pensé. Whitfield tomó el cuaderno de las manos del niño antes de que pudiera reaccionar. Pasó las páginas lentamente, su expresión transformándose de burla a confusión y luego a algo parecido al asombro. «Esto es», murmuró. «Estos diagramas son...» «Devuélvame mi cuaderno», dijo Nicolás con firmeza. Whitfield lo ignoró, siguiendo pasando páginas. «¿Dónde aprendiste sobre mecánica antigua? ¿Quién te enseñó estos símbolos?» «Mi abuelo era relojero. Me enseñó que las máquinas antiguas tienen alma. Hay que hablar con ellas, no atacarlas». Echeverría arrebató el cuaderno a Whitfield y lo hojeó sin entender nada. «Garabatos de un niño», dictaminó. «Fantasías infantiles». Cerró el cuaderno de golpe y lo lanzó al suelo. Las hojas se desparramaron como pájaros heridos. Rosendo cerró los ojos. Conocía ese cuaderno, conocía las horas que su hijo había invertido en llenarlo. Cada línea era un sacrificio, un sueño, una esperanza. Y ahora estaba en el suelo, pisoteado por un hombre que nunca sabría lo que significaba soñar sin permiso. Nicolás se agachó lentamente y comenzó a recoger las hojas una por una. Sus manos no temblaban, su rostro no mostraba humillación, solo una determinación que parecía antigua, heredada de generaciones que habían aprendido a resistir en silencio. «Está bien», dijo mientras ordenaba los papeles. «No tienen que creerme, solo tienen que dejarme intentar». Echeverría soltó otra carcajada. ¿Por qué haría eso para que todo el país vea cómo un niño mugriento fracasa igual que el experto? Nicolás se puso de pie con su cuaderno reconstruido. «Porque si no funciona no pierden nada, ya perdieron, pero si funciona ganan todo». El argumento flotó en el aire como un desafío, y Leopoldo Echeverría, sin saberlo, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Echeverría se quedó inmóvil durante varios segundos. Su mente calculaba. Un fracaso más no cambiaría nada. La prensa ya tenía su historia de derrota, pero si dejaba que un niño lo intentara y por algún milagro funcionaba, él podría reclamar el crédito. Podría decir que había visto potencial donde otros solo vieron pobreza. Y si el niño fracasaba, como era obvio que sucedería, al menos tendría un final entretenido para esta noche miserable. «De acuerdo», dijo finalmente, y su voz hizo que todos contuvieran el aliento. «Dejemos que el pequeño mago intente su truco». Rosendo dio un paso adelante, aterrorizado. «Señor, por favor, es solo un niño, no sabe lo que hace. Déjenos ir a casa y...» «¡Cállate!», ladró Echeverría. «Tu hijo quiso protagonismo, ahora lo tendrá». Se volvió hacia Whitfield con una sonrisa cruel. «Doctor, ¿qué opina? ¿Le damos una oportunidad al genio descalzo?» Whitfield estudió a Nicolás con ojos entrecerrados. Algo en ese niño lo perturbaba.
No era la ropa vieja ni la pobreza evidente. Era la calma. Esa calma antinatural que solo tienen quienes saben algo que los demás ignoran. «Déjenlo intentar», dijo finalmente. «Tengo curiosidad científica». Echeverría aplaudió una sola vez, un sonido seco que resonó como un disparo. «Perfecto, pero hagámoslo interesante». Sacó su billetera del bolsillo interior del saco. Era de cuero italiano. Probablemente costaba más que el salario mensual de Rosendo. Extrajo una tarjeta negra y la sostuvo en alto. «Si este niño abre la bóveda en los próximos 30 minutos, le transfiero $1.000.000 a su familia». Aquí mismo, frente a las cámaras. Murmullos de asombro. Los periodistas que habían guardado sus equipos volvieron a sacarlos frenéticamente. Esto era oro puro. Rating garantizado. «Pero», continuó Echeverría saboreando cada palabra, «si no la abre, él y su padre quedan despedidos permanentemente. No solo de este banco. Me encargaré de que ningún negocio en esta ciudad les dé trabajo. Serán invisibles, más invisibles de lo que ya son». Rosendo sintió que las piernas le fallaban. 30 años de servicio leal convertidos en una apuesta de circo. «Señor, por favor», suplicó. «La oferta no es para ti», cortó Echeverría. «Es para tu hijo, el que supuestamente sabe más que los expertos del MIT». Todas las miradas convergieron en Nicolás. El niño sostenía su cuaderno con ambas manos. Su rostro no revelaba miedo ni duda. Solo concentración profunda, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. «Acepto», dijo. «Nicolás, no», gritó Rosendo. Pero ya era tarde. Echeverría ya estaba estrechando la mano del niño con una sonrisa de tiburón. Las cámaras capturaban cada segundo. El trato estaba sellado. 30 minutos, recordó el director, señalando su reloj de oro. El tiempo empieza ahora. Nicolás caminó hacia la bóveda con pasos medidos. Sentía el peso de todas esas miradas sobre su espalda. Escuchaba los murmullos, las risitas nerviosas, los comentarios en voz baja, pero también sentía algo más, una especie de vibración que emanaba del metal frente a él, como un ronroneo dormido esperando ser despertado. Se detuvo a 1 metro de la puerta. Cerró los ojos. Respiró profundo 3 veces, tal como le había enseñado don Cayetano antes de trabajar en cualquier mecanismo delicado. «Primero escucha», decía el viejo. «Antes de tocar, escucha. Las máquinas hablan si sabes oír». Nicolás extendió su mano derecha y la dejó suspendida a centímetros de la superficie metálica. No tocó, solo sintió. El aire entre su palma y el metal parecía más denso, más cargado. Los grabados en la puerta no eran aleatorios. Después de 5 años de observación, Nicolás había identificado un patrón, una secuencia que se repetía en espiral desde el centro hacia afuera. Flores que se convertían en hojas, que se convertían en raíces, que volvían a ser flores. Un ciclo, un código orgánico. Abrió los ojos y consultó su cuaderno una última vez. Página 43. El diagrama que había completado hace apenas 2 semanas, cuando finalmente entendió lo que los artesanos del siglo XIX habían escondido a plena vista. «Interesante técnica», comentó Whitfield con sarcasmo. «Mirar un cuaderno de dibujos, muy científico». Nicolás no respondió. Guardó el cuaderno en su bolsillo trasero y se quitó los zapatos. «¿Ahora qué hace?», preguntó un periodista. «Necesito sentir el piso», explicó Nicolás sin voltearse. «La bóveda no termina en la puerta. Continúa bajo nuestros pies. Todo está conectado». Echeverría miró su reloj. 26 minutos, pequeño mago. Menos charla, más acción. Nicolás colocó sus pies descalzos sobre el mármol frío. Sintió la temperatura primero, luego algo más sutil. Una vibración casi imperceptible. El edificio estaba vivo a su manera. Tuberías, cables, corrientes de aire.
Pero debajo de todo eso había otra cosa, un pulso más lento, más antiguo. La bóveda respiraba, y Nicolás iba a sincronizar su respiración con ella. Colocó ambas palmas sobre el metal por primera vez. El contacto envió una descarga de frío por sus brazos, pero no retiró las manos. Las mantuvo firmes mientras sus dedos exploraban los grabados como un ciego leyendo palabras en relieve. Rosendo observaba desde su rincón, olvidado por todos. Sus labios se movían en una oración silenciosa. No era un hombre religioso, pero en ese momento habría hecho pacto con cualquier dios que escuchara. El reloj de Echeverría marcaba 24 minutos, y en el silencio del sótano, algo dentro de la bóveda emitió un clic casi inaudible. Nicolás sonrió por primera vez en toda la noche. Había encontrado la primera nota. El clic fue tan suave que casi nadie lo escuchó. Pero Nicolás lo sintió. Una pequeña rendición del metal bajo sus dedos. El primer eslabón de una cadena que llevaba dormida más de un siglo. ¿Escucharon eso?, preguntó un técnico de sonido que tenía auriculares puestos. Algo se movió adentro. Whitfield frunció el ceño y se acercó 2 pasos. Imposible. Mis sensores no detectaron ningún mecanismo móvil. Sus sensores buscan lo que conocen, murmuró Nicolás sin apartar las manos de la bóveda. Esto es más antiguo que sus sensores. El niño movió sus dedos hacia la izquierda, siguiendo una línea de grabados que formaban pétalos de una flor imposible. Presionó 3 puntos en secuencia rápida. 1, 2, 3. Como tocando acordes en un piano invisible. Otro clic, este más audible. Varios periodistas se miraron entre sí con expresiones de incredulidad. Echeverría descruzó los brazos. Su sonrisa comenzaba a desvanecerse. 22 minutos, anunció, pero su voz había perdido parte de su arrogancia. Nicolás continuó trabajando. Sus movimientos eran fluidos, casi dancísticos, mano derecha arriba, mientras la izquierda bajaba, presión sostenida aquí, golpecito suave allá. Parecía un director de orquesta comunicándose con instrumentos que solo él podía ver. Don Cayetano le había enseñado que los viejos maestros cerrajeros no pensaban en términos de llaves y cerraduras, pensaban en conversaciones. Cada mecanismo tenía un lenguaje. Cada tumbador era una sílaba, cada resorte era una palabra. Abrir algo no era forzarlo, era convencerlo. La bóveda del Banco Nacional de Herencia había sido construida por artesanos de una tradición casi extinta, hombres que pasaban décadas perfeccionando su arte, que transmitían secretos de padre a hijo en talleres sin nombre, que creían que su trabajo era sagrado. Estos hombres no querían que cualquiera abriera sus creaciones, solo aquellos que entendieran, solo aquellos que respetaran. Los escáneres de Whitfield habían atacado la bóveda como invasores. Los taladros la habían amenazado, los láseres la habían herido. Pero nadie le había pedido permiso, nadie le había hablado en su idioma. Hasta ahora. Nicolás encontró el tercer punto de la secuencia. Una pequeña protuberancia escondida dentro de una hoja grabada que parecía puramente decorativa. Presionó con el pulgar mientras giraba ligeramente la muñeca. Un sonido más profundo esta vez, como un suspiro metálico, como si la bóveda estuviera despertando de un sueño muy largo. «Dios mío», susurró Whitfield. Su rostro había perdido todo color. Las cámaras grababan sin parpadear. Los periodistas habían dejado de tomar notas. Todos observaban hipnotizados los movimientos del niño descalzo. Rosendo lloraba en silencio. No sabía si de miedo o de esperanza, quizás ambas cosas mezcladas en algo que no tenía nombre. 18 minutos, dijo Echeverría, pero nadie le prestó atención. Nicolás se detuvo. Algo no estaba bien. Había encontrado 3 de los 5 puntos principales, pero el cuarto no respondía.
Presionó donde su cuaderno indicaba. Nada. Probó variaciones. Nada. El metal permanecía mudo en esa zona. Sintió el primer pinchazo de pánico en el estómago. No podía fallar, no después de haber llegado tan lejos, no con el trabajo de su padre en juego, no con todo el mundo mirando. Respiró hondo. Recordó otra lección de don Cayetano. Cuando el mecanismo no responde, el error no está en el mecanismo, está en ti. Revisa tus suposiciones. Algo asumiste mal. Nicolás retrocedió un paso y observó la bóveda completa. Sus ojos recorrieron cada centímetro de la superficie, buscando lo que había pasado por alto, y entonces lo vio. Un pequeño detalle que había ignorado durante 5 años. Una imperfección en el metal cerca de la esquina inferior derecha. Había asumido que era daño por el tiempo, una abolladura, algo sin importancia, pero no era daño, era intencional. Se arrodilló y examinó la marca de cerca. No era una abolladura, era una firma. Las iniciales del artesano original, casi invisibles a menos que supieras buscarlas. Y junto a las iniciales, un símbolo diminuto, una mano abierta. Nicolás casi ríe en voz alta. El cuarto punto no estaba en la puerta. Estaba en el marco. Los artesanos habían escondido un paso fuera del patrón obvio, como un maestro dejando una trampa para los impacientes. Se estiró hacia el marco lateral y sus dedos encontraron una pequeña cavidad. Presionó. El clic esta vez fue diferente, más profundo, más definitivo, como el latido de un corazón que vuelve a la vida. La bóveda entera pareció estremecerse. «¡15 minutos!», gritó Echeverría, pero ahora su voz tenía un tono de alarma. Nicolás volvió a la puerta principal. Ahora todo tenía sentido. La secuencia estaba completa en su mente. Solo faltaba el último movimiento. Colocó ambas manos en el centro exacto de la bóveda, sobre un medallón grabado que representaba un sol naciente. Sintió el metal vibrar bajo sus palmas. Sintió los mecanismos internos alineándose después de un siglo de silencio. «No puede ser», murmuró Whitfield. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando, y todo el mundo estaba a punto de ser testigo. Nicolás cerró los ojos. Bajo sus palmas, el medallón del sol naciente pulsaba con una energía que parecía venir de otro tiempo. Los mecanismos internos de la bóveda habían comenzado a moverse por primera vez en más de 100 años. Podía sentirlos como se siente el rumor de un río subterráneo. El último paso era el más delicado. Don Cayetano se lo había explicado una vez mientras reparaban un reloj de bolsillo del siglo XVIII. Los maestros antiguos siempre dejaban una prueba final, un momento donde la fuerza no servía de nada, solo la paciencia, solo la fe. Nicolás giró sus manos en direcciones opuestas, derecha hacia el este, izquierda hacia el oeste, como el sol y la luna en sus órbitas eternas. Presionó suavemente mientras mantenía el giro constante. Dentro de la bóveda algo comenzó a cantar. No era una metáfora, era un sonido real, una vibración armónica producida por decenas de engranajes y palancas moviéndose en sincronía perfecta. Una melodía metálica que los artesanos originales habían diseñado como firma de su obra. El sonido llenó el sótano, todos quedaron paralizados. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Era la voz de hombres muertos hace más de un siglo, hablando a través de su creación. Whitfield retrocedió hasta chocar con una pared. Su rostro era una máscara de incomprensión absoluta. Toda su formación, todos sus títulos, todas sus patentes no lo habían preparado para esto. La ciencia no tenía categorías para lo que estaba presenciando. Echeverría no podía moverse. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido.
El hombre que había humillado a un niño y a su padre frente a cámaras de televisión, ahora parecía un niño él mismo, un niño asustado por la oscuridad. La melodía continuó durante exactamente 33 segundos. Nicolás los contó en silencio, manteniendo la presión constante, resistiendo la tentación de soltar o empujar más fuerte. 31, 32, 33. Silencio. Un silencio tan absoluto que parecía sólido. Y entonces, con un suspiro de aire antiguo escapando de una tumba sellada, la puerta de la bóveda 7 comenzó a abrirse. No se abrió hacia afuera como una puerta normal. Se deslizó hacia arriba, desapareciendo en el marco superior, como si fuera tragada por el techo. El movimiento era suave, casi líquido, sin el menor chirrido a pesar de un siglo sin mantenimiento. La oscuridad del interior se derramó hacia afuera como tinta en agua. Nicolás abrió los ojos y dio un paso atrás. Lo había logrado. El primer grito fue de una periodista joven que no pudo contener la emoción. Después vinieron los aplausos. Tímidos al principio, luego creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación que retumbó en las paredes del sótano. Rosendo corrió hacia su hijo y lo abrazó con una fuerza que casi lo levanta del suelo. Lloraba abiertamente ahora, sin vergüenza, sin importarle quién lo viera. «Mi hijo», repetía entre sollozos. «Mi hijo, mi hijo». Nicolás devolvió el abrazo, pero sus ojos permanecían fijos en la oscuridad de la bóveda abierta. Algo brillaba allí dentro. Algo esperaba. Echeverría finalmente recuperó el uso de sus piernas. Caminó hacia la bóveda como un sonámbulo, empujando a técnicos y periodistas que se interponían en su camino. Se detuvo frente a la abertura y miró hacia el interior. «Luces», ordenó con voz ronca. «Necesito luces aquí». 3 asistentes corrieron con lámparas de alta potencia. Los haces de luz penetraron la oscuridad centenaria. Lo que revelaron hizo que varios presentes cayeran de rodillas. No había oro, no había joyas, no había armas ni fórmulas secretas. Había libros, cientos de libros encuadernados en cuero, apilados con cuidado obsesivo en estantes de madera que el tiempo no había podido pudrir. Junto a los libros, rollos de pergaminos sellados con cera, carpetas de documentos amarillentos, mapas enrollados en tubos de cobre, y en el centro de todo, sobre un pedestal de mármol negro, un cofre más pequeño, cerrado con un candado simple. «¿Qué es todo esto?», preguntó alguien. Un historiador mayor que había permanecido en silencio toda la noche se adelantó con pasos temblorosos. Tomó uno de los libros con manos reverentes y lo abrió. «Dios santo», susurró. Esto es imposible». «¿Qué es?», presionó Echeverría. El historiador alzó la vista con ojos húmedos. La colección Mendizábal se creía destruida en un incendio hace 140 años. Manuscritos originales de la época colonial, tratados de medicina indígena, mapas de civilizaciones precolombinas que pensábamos perdidas para siempre. Esto no tiene precio, literalmente no tiene precio. Otro historiador había tomado uno de los pergaminos. «Aquí hay correspondencia privada de próceres de la independencia. Cartas que reescribirían los libros de historia. Las cámaras grababan cada revelación. Los periodistas hablaban atropelladamente a sus teléfonos, transmitiendo la noticia en vivo a un país que pronto despertaría con la historia más increíble de la década. Y en medio del caos, Nicolás Coronel permanecía de pie junto a su padre, todavía descalzo, todavía con su ropa remendada, observando cómo el tesoro que había liberado cambiaba el mundo. La noticia explotó como una bomba mediática. En menos de una hora, el hashtag Bóveda Abierta era tendencia mundial. Los canales de televisión interrumpían su programación regular para transmitir en vivo desde el banco.
Periodistas de otros países llamaban pidiendo entrevistas exclusivas, pero Leopoldo Echeverría no estaba celebrando. El director del banco se había retirado a una esquina del sótano, hablando frenéticamente por teléfono con abogados y miembros de la junta directiva. Su rostro alteraba entre rojo de furia y blanco de pánico. El tesoro documental descubierto valía cientos de millones. Quizás miles de millones si se contaban los derechos históricos y académicos. Pero había un problema de 12 años con zapatos rotos. El acuerdo había sido hecho frente a cámaras, $1 millón si el niño abría la bóveda. Echeverría había apostado pensando que era imposible perder. Ahora esa apuesta lo perseguía como un fantasma. Tiene que haber una forma de anularlo, siseaba al teléfono. El niño es menor de edad. El padre no firmó nada. Podemos argumentar que fue un juego, una broma, pero las cámaras habían grabado todo. La oferta, la aceptación, el apretón de manos. En la era de Internet no había forma de desaparecer ese video. Mientras tanto, Nicolás era rodeado por historiadores y académicos que le hacían preguntas sin parar. ¿Cómo supiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Puedes explicar el mecanismo? El niño respondía con paciencia, mostrando páginas de su cuaderno, explicando las teorías de su abuelo. El doctor Whitfield se acercó en algún momento. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había arrogancia ni condescendencia. Solo un asombro genuino mezclado con algo que podría ser vergüenza. «Joven», dijo, y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Lo que hiciste esta noche desafía todo lo que creía saber sobre cerraduras antiguas. Me gustaría invitarte a visitar mi laboratorio en el MIT. Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro». Nicolás lo miró durante un largo momento. «Usted se rió de mí», dijo sin acusación, solo constatando un hecho. Whitfield bajó la mirada. «Lo hice. Y estuve equivocado, terriblemente equivocado. Mi abuelo decía que el conocimiento no tiene uniforme. No usa traje ni corbata. A veces usa overol de trabajo. A veces usa manos callosas. A veces tiene 12 años y zapatos rotos». El experto del MIT asintió lentamente. «Tu abuelo era un hombre sabio. Era un relojero de pueblo. Nunca fue a la universidad. Nunca tuvo un título, pero entendía cosas que los libros no enseñan». Rosendo observaba el intercambio desde cierta distancia. Su hijo hablaba con una confianza que él nunca había tenido. Una dignidad que la pobreza no había podido erosionar. Se preguntó en qué momento ese niño había crecido tanto sin que él lo notara. La puerta del sótano se abrió con estrépito. Echeverría había terminado sus llamadas y regresaba con expresión de determinación feroz. «¡Atención todos!», gritó y su voz silenció las conversaciones. «Hay que aclarar algunas cosas sobre lo sucedido esta noche». Se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente a Nicolás. Los dos se miraron. El hombre de poder contra el niño de nada. «La oferta que hice fue en el calor del momento», comenzó Echeverría. «No constituye un contrato legal vinculante. El banco no tiene obligación de...» «Señor director», interrumpió una voz firme. Todos giraron. Una mujer de unos 50 años avanzaba hacia ellos. Cabello gris, recogido en un moño severo, traje sastre impecable, ojos que cortaban como bisturíes. «Soy Raquel Mendoza, representante del Ministerio de Cultura. Acabo de llegar». Echeverría palideció visiblemente. «Señora Mendoza, qué honor inesperado». «Ahórrese los formalismos», cortó ella. «El contenido de esta bóveda pertenece al patrimonio histórico nacional. El banco ha sido custodio de un tesoro público sin saberlo durante 127 años. Habrá una investigación sobre cómo estos documentos terminaron aquí
¿Y por qué? Por supuesto, cooperaremos plenamente. Además, continuó Mendoza sin dejarlo terminar, he visto las grabaciones de esta noche. La oferta que usted hizo al niño fue pública, voluntaria y específica. Mi oficina se asegurará de que se cumpla íntegramente. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas escribían frenéticamente. Echeverría intentó sonreír. Naturalmente, el banco siempre tuvo la intención de honrar su palabra. $1 millón, dijo Mendoza mirándolo fijamente, transferidos a una cuenta fideicomiso a nombre de Nicolás Coronel antes del amanecer. Tengo entendido que usted también ofreció renunciar a su cargo si la bóveda era abierta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Echeverría tartamudeó algo incomprensible. Esa parte fue una broma. Las bromas no se hacen con el trabajo de un hombre de 30 años de servicio como apuesta, dijo Mendoza, señalando a Rosendo. Pero entiendo que las renuncias voluntarias son decisiones personales. Lo dejaré a su conciencia. No había nada más que decir. Echeverría, derrotado, asintió casi imperceptiblemente y se alejó hacia las sombras del sótano. Y por primera vez en su vida, Rosendo Coronel sintió que el mundo lo miraba con algo diferente al desprecio. Lo miraba con respeto. Los días siguientes fueron un torbellino que Nicolás apenas podía comprender. Su pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio más pobre de la ciudad se convirtió en destino de peregrinación para periodistas, académicos, curiosos y oportunistas de todo tipo. Su madre, Esperanza, una mujer callada que limpiaba casas ajenas desde los 14 años, no sabía cómo manejar la invasión. Preparaba café para los visitantes con las mismas manos agrietadas que restregaban pisos, mientras trataba de procesar que su hijo era ahora famoso en todo el país. Rosendo había pedido unos días libres en el banco. Era la primera vez en 30 años que faltaba al trabajo voluntariamente. No sabía cómo sentirse. El hombre que lo había humillado públicamente había presentado su renuncia esa misma mañana, presionado por la junta directiva que no quería verse asociada con su comportamiento. Pero Rosendo no sentía alegría por eso, solo un vacío extraño donde antes había habido rabia. El dinero llegó tal como había prometido la representante del ministerio, $1 millón depositados en una cuenta fideicomiso que Nicolás podría usar para su educación y futuro. Era más dinero del que 3 generaciones de coroneles habían visto jamás. Pero el verdadero tesoro no era el dinero. 3 días después de abrir la bóveda, Nicolás recibió una invitación formal del Museo Nacional de Historia. Querían que estuviera presente en la primera catalogación oficial del contenido de la bóveda 7. Como invitado de honor, Nicolás llegó acompañado de sus padres. Rosendo vestía su único traje, comprado hace 20 años para su boda y que apenas le cerraba en la cintura. Esperanza llevaba un vestido floreado que una de sus clientas le había regalado hacía tiempo. Se sentían fuera de lugar entre académicos y funcionarios de alto rango, pero nadie los hizo sentir así. La doctora Valentina Ríos, directora del Departamento de Patrimonio Histórico, los recibió personalmente. «La familia Coronel», dijo estrechando sus manos con calidez genuina. «Es un honor conocerlos. Su hijo ha hecho más por la historia de nuestro país en una noche que muchos de nosotros en toda nuestra carrera». Rosendo no supo qué responder. Esperanza simplemente lloró. La catalogación del contenido tomó semanas. Cada día traía nuevos descubrimientos que hacían temblar al mundo académico. Entre los tesoros encontrados había 3 manuscritos originales de cronistas coloniales que se creían perdidos. Un tratado completo de medicina herbolaria indígena con ilustraciones detalladas de plantas medicinales, algunas ahora extintas. Correspondencia privada que revelaba conspiraciones y alianzas secretas durante las guerras de independencia.
Pero el hallazgo más impactante estaba en el pequeño cofre del centro de la bóveda. Cuando finalmente lograron abrirlo, usando técnicas suaves que Nicolás sugirió, encontraron algo que nadie esperaba: un diario personal, encuadernado en cuero gastado, con páginas amarillentas cubiertas de caligrafía apretada. El diario de Augusto Mendizábal, el hombre que había mandado construir la bóveda. Mendizábal había sido un bibliófilo obsesivo en una época de guerras e inestabilidad. Temiendo que las turbulencias políticas destruyeran el conocimiento acumulado durante siglos, había dedicado su fortuna a rescatar documentos históricos de monasterios abandonados, bibliotecas saqueadas y colecciones particulares en peligro. La bóveda era su legado final, un arca de conocimiento diseñada para sobrevivir catástrofes. Pero había algo más en el diario, algo que hizo que la doctora Ríos buscara a Nicolás con urgencia. «Hay algo que debes ver», le dijo. Lo llevó a una sala privada, donde el diario estaba abierto en una página específica. Nicolás leyó el pasaje que ella señalaba y sintió que el mundo se detenía por un momento. La entrada era del 15 de marzo de 1891. Mendizábal escribía sobre la finalización de la bóveda y el mecanismo de apertura que había diseñado junto con un grupo de artesanos excepcionales. Describía cómo había elegido un sistema basado en patrones táctiles y vibracionales, rechazando las cerraduras convencionales que cualquier ladrón hábil podría forzar. Pero el párrafo final era lo que había conmocionado a la doctora Ríos. «Esta bóveda no será abierta por la fuerza ni por la tecnología del futuro que no puedo imaginar. Será abierta por alguien que entienda el lenguaje de los artesanos. Alguien que sepa escuchar al metal. Probablemente será alguien humilde. Probablemente será alguien que el mundo subestime. Los tesoros verdaderos solo se revelan a quienes los merecen». Nicolás leyó el pasaje 3 veces. Un hombre muerto hace más de un siglo había predicho, de alguna manera, quién abriría su bóveda. «¿Cómo es posible?», susurró. La doctora Ríos negó con la cabeza. «No lo sé. Quizás intuición, quizás fe, quizás los viejos maestros entendían algo sobre el mundo que nosotros hemos olvidado». Nicolás tocó la página con dedos reverentes. En algún lugar, don Cayetano debía estar sonriendo. Pasaron 6 meses desde la apertura de la bóveda. La vida de los Coronel había cambiado de maneras que todavía les costaba asimilar. Se habían mudado a una casa modesta, pero digna, en un barrio mejor. Nicolás asistía ahora a una escuela privada con beca completa, aunque insistía en mantener contacto con sus viejos amigos del barrio. Rosendo había recibido ofertas de trabajo de múltiples empresas que querían asociarse con el padre del niño famoso. Las rechazó todas. En cambio, aceptó un puesto como supervisor de mantenimiento en el Museo Nacional de Historia, el mismo edificio donde ahora se exhibían los tesoros que su hijo había liberado. Cada día caminaba por salas llenas de visitantes que admiraban manuscritos centenarios y sentía un orgullo que nunca creyó posible. Esperanza había dejado de limpiar casas ajenas. Dedicaba ahora su tiempo a un pequeño comedor comunitario que habían abierto en su antiguo barrio, financiado con parte del dinero del fideicomiso. Alimentaba a niños que le recordaban a su propio hijo, niños con talento escondido bajo ropa remendada. Pero no todo había sido fácil. La fama tiene un precio que nadie advierte hasta que es demasiado tarde. Nicolás descubrió que ser conocido significaba también ser juzgado constantemente. Compañeros de su nueva escuela lo trataban con una mezcla de admiración y resentimiento. Algunos querían ser sus amigos solo por su nombre. Otros lo despreciaban precisamente por lo mismo. Un día, 3 meses después de la mudanza, Nicolás llegó a casa con el labio partido y la camisa rasgada.
Rosendo lo vio entrar y sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué pasó?», preguntó levantándose del sillón. Nicolás se dejó caer en una silla de la cocina. «Nada importante». «Nicolás». El niño suspiró. «Unos chicos de la escuela dicen que soy un fraude, que alguien me ayudó a abrir la bóveda, que un niño pobre no puede ser más inteligente que los ricos». Rosendo se sentó frente a su hijo. Lo miró a los ojos con una intensidad que Nicolás nunca le había visto. «¿Y tú qué piensas?». «Pienso que no importa lo que digan. No te pregunté que no importa. Te pregunté qué piensas tú». Nicolás tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más pequeña de lo habitual. «A veces pienso que todo fue suerte, que don Cayetano me enseñó cosas, pero quizás cualquiera podría haberlas aprendido. Quizás no soy especial, quizás solo estuve en el lugar correcto en el momento correcto». Rosendo asintió lentamente. «¿Sabes qué hacía yo mientras tú estudiabas esa bóveda cada viernes? Limpiaba pisos. 30 años limpiando pisos. Muchos de los hombres que trabajaban en ese banco también pasaron frente a esa bóveda miles de veces. Algunos eran ingenieros, algunos tenían doctorados. Ninguno se detuvo a mirarla de verdad. Ninguno llevó un cuaderno para dibujar sus secretos. Ninguno escuchó las historias de su abuelo y pensó que podrían servir para algo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «La suerte existe, hijo, pero la suerte es como la lluvia, cae sobre todos por igual. La diferencia es quién tiene una cubeta lista para recogerla. Tú tenías tu cubeta lista. Esos chicos que te golpearon probablemente nunca tendrán una». Nicolás procesó las palabras de su padre. Era la conversación más larga que habían tenido en años. Quizás la más importante de sus vidas. «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de tu trabajo?». Rosendo sonrió con tristeza. «Cada día durante 20 años me sentía invisible, menos que humano. Pensaba que había fracasado en todo, pero después te veía a ti, estudiando con una linterna porque no teníamos para pagar más electricidad, reparando cosas que otros tiraban a la basura, hablando con las máquinas como si fueran amigas. Y pensaba que algo habíamos hecho bien tu madre y yo. Algo muy importante». Los ojos de Nicolás se humedecieron. «Don Cayetano me dijo una vez que la dignidad no se hereda, se construye, cada día, con cada decisión pequeña». Creo que recién ahora entiendo lo que quería decir. Rosendo extendió su mano y revolvió el cabello de su hijo como hacía cuando era más pequeño. «Tu abuelo era el hombre más sabio que conocí, y tú eres su mejor legado». Esa noche, Nicolás abrió su cuaderno por primera vez en semanas. Había dejado de dibujar después de la bóveda, como si esa página de su vida estuviera cerrada. Pero ahora sentía la necesidad de volver a empezar. Dibujó un reloj antiguo de memoria, uno que don Cayetano le había mostrado años atrás. Mientras sus dedos trazaban engranajes y resortes, sintió que algo sanaba en su interior. El golpe en el labio todavía dolía, pero el alma dolía menos. Un año después de la apertura de la bóveda, el Museo Nacional inauguró una exhibición permanente llamada El Legado Mendizábal. Ocupaba un ala completa del edificio y recibía visitantes de todo el mundo. En la entrada, un panel explicativo contaba la historia del descubrimiento. Junto al texto oficial, había una fotografía de Nicolás Coronel el día que abrió la bóveda, descalzo, con ropa remendada, con las manos extendidas hacia el metal centenario. Pero lo que más conmovía a los visitantes era un pequeño espacio al final de la exhibición. Una vitrina modesta contenía un cuaderno gastado con páginas llenas de dibujos y anotaciones. El cuaderno original de Nicolás. Junto a él, una placa explicaba cómo un niño de 12 años había descifrado en 5 años lo que expertos mundiales no pudieron en una década. Nicolás visitaba el museo cada pocas semanas, no por vanidad,
sino porque se había convertido en asesor juvenil del Departamento de Restauración. La doctora Ríos había creado el puesto especialmente para él, argumentando que su intuición con mecanismos antiguos era demasiado valiosa para desperdiciarla. Fue durante una de esas visitas que ocurrió algo inesperado. Nicolás estaba examinando un reloj astronómico del siglo XVII que el museo había adquirido recientemente. El mecanismo estaba trabado y los restauradores profesionales no querían forzarlo por temor a dañarlo. Le habían pedido opinión al joven que había abierto lo imposible. Mientras estudiaba los engranajes expuestos, escuchó una voz detrás de él. «Sabía que te encontraría aquí». Nicolás se volteó. Frente a él estaba un hombre que le resultaba vagamente familiar. Cabello entrecano, traje caro pero arrugado, ojos enrojecidos como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Leopoldo Echeverría. El antiguo director del banco había envejecido una década en un año. Después de su renuncia forzada, había desaparecido de la vida pública. Los rumores decían que había perdido varios negocios, que su esposa lo había dejado, que vivía ahora en un apartamento pequeño lejos del centro. Nicolás sintió que el cuerpo se le tensaba involuntariamente. «Señor Echeverría, no me llames señor, ya no soy señor de nada». El hombre se acercó unos pasos. No había amenaza en su postura, solo cansancio infinito. «Vine a buscarte varias veces», confesó, «pero siempre me acobardaba en el último momento. Hoy decidí que ya era suficiente». ¿Suficiente de qué? ¿De cargar con esto? Se sentó en un banco cercano sin pedir permiso. Nicolás permaneció de pie, observándolo con cautela. «Aquella noche en el banco», comenzó Echeverría mirando al suelo, «cuando te vi salir de las sombras con tu cuaderno, sentí algo que no había sentido en años. Miedo. Miedo de que un niño pobre pudiera lograr lo que yo no pude con todo mi dinero y poder. Te odié por eso. Te odié antes de que hicieras nada». Hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. «Mi padre era zapatero. ¿Lo sabías? Trabajó hasta los 70 años remendando zapatos de gente rica. Murió sin un peso, en una cama de hospital público. Yo juré que nunca sería como él, que nunca sería pobre, que nunca sería invisible». Levantó la mirada hacia Nicolás. «Pero en el proceso de huir de la pobreza, me convertí en algo peor que pobre. Me convertí en alguien cruel, alguien que humillaba a los demás para sentirse grande. Tu padre, 30 años trabajando en mi banco y yo ni siquiera sabía su nombre hasta esa noche». Nicolás no sabía qué decir. El hombre frente a él no era el monstruo arrogante de sus recuerdos. Era algo más complicado, algo más humano. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó finalmente. «Porque necesito que sepas que lo siento. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitaba decírtelo, a ti y a tu padre. Les escribí una carta a cada uno hace meses, pero nunca me atreví a enviarlas». Sacó 2 sobres del bolsillo interior de su saco. Estaban arrugados, como si los hubiera guardado y sacado 1000 veces. «Aquí están. Si quieres leerlas, léelas. Si quieres quemarlas, quémalas. Es tu decisión». Extendió los sobres hacia Nicolás. El muchacho los tomó después de una larga vacilación. Echeverría se puso de pie con esfuerzo. «Una última cosa. Aquella noche dijiste algo que no puedo olvidar. Dijiste que tu abuelo te enseñó que las máquinas hablan si sabes escuchar. Pasé un año pensando en eso. Creo que las personas también hablan. Pero yo nunca supe escuchar. Estaba demasiado ocupado gritando». Caminó hacia la salida sin voltearse. «Cuídate, Nicolás Coronel. El mundo necesita más personas como tú». Y desapareció entre los visitantes del museo, dejando a Nicolás con 2 cartas y una lección sobre la complejidad del alma humana. Nicolás no leyó las cartas inmediatamente.
Las guardó en un cajón de su escritorio durante 3 semanas, sin saber qué hacer con ellas. Cada noche las miraba antes de dormir. Cada mañana consideraba abrirlas, pero algo lo detenía. Finalmente, una tarde de domingo, tomó una decisión. Buscó a su padre en el pequeño taller que Rosendo había armado en el garaje. Desde que trabajaba en el museo, Rosendo había desarrollado un interés por la restauración de objetos antiguos. Pasaba horas limpiando y reparando cosas que otros consideraban basura. «Papá, necesito mostrarte algo». Rosendo dejó el candelabro oxidado que estaba puliendo y miró a su hijo. «¿Qué pasa?» Nicolás le entregó uno de los sobres. «Es de Echeverría. Me la dio hace semanas. Hay una para ti también». Rosendo miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su mandíbula se tensó. «¿Qué quiere ese hombre?» «No lo sé. No las he abierto». Padre e hijo se miraron durante un largo momento. «¿Quieres que las abramos juntos?», preguntó Nicolás. Rosendo respiró profundo. 30 años de invisibilidad. Una noche de humillación pública. Y ahora una carta del hombre responsable de todo eso. «Léela tú primero», dijo finalmente. «Yo necesito un momento». Nicolás asintió. Abrió su sobre con cuidado y desdobló la hoja. La caligrafía era irregular, como escrita por una mano temblorosa. «Querido Nicolás», comenzaba, «he escrito esta carta 14 veces. Cada versión terminaba en la basura porque las palabras nunca parecían suficientes. Quizás porque no lo son. No hay palabras que puedan borrar lo que hice aquella noche. Crecí creyendo que el éxito se medía en dinero y poder, que los pobres eran pobres porque no se esforzaban lo suficiente, que la educación formal era la única forma válida de conocimiento. Tu existencia demolió cada una de esas creencias. Cuando abriste esa bóveda, sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo mi orgullo, algo más profundo. La historia que me había contado a mí mismo durante 50 años sobre quién era y por qué merecía lo que tenía. Pasé meses odiándote por eso. Era más fácil que odiarme a mí mismo. Pero el odio es un veneno que mata primero a quien lo lleva. No te escribo buscando perdón. Escribo porque necesitas saber que tu victoria aquella noche fue más grande de lo que imaginas. No solo abriste una bóveda, abriste los ojos de un hombre que había vivido ciego toda su vida. Tu familia merece todo lo bueno que les llegue. Tu padre es un hombre digno que hizo trabajo honesto durante décadas, mientras yo me pavoneaba en oficinas lujosas sin producir nada real. Tu abuelo, a quien nunca conocí, te enseñó más en sus años de vida que todas las universidades del mundo podrían enseñar. Sé grande, Nicolás, pero no como yo fui grande. Sé grande de verdad, de la forma que importa, con respeto sincero, Leopoldo Echeverría. Nicolás terminó de leer y pasó la carta a su padre sin decir nada. Rosendo la leyó lentamente, moviendo los labios como hacía cuando se concentraba en algo difícil. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. «¿Vas a leer la tuya?», preguntó Nicolás. Rosendo abrió su sobre. La carta era más corta. «Señor Rosendo Coronel, durante 30 años trabajó en mi banco. Durante 30 años caminé junto a usted sin verlo. Le debo más disculpas de las que una carta puede contener. Usted es rico de formas que yo nunca seré. Tiene un hijo que lo ama, una familia que lo respeta, una dignidad que ningún trabajo puede quitar ni dar. Lamento haberle gritado aquella noche. Lamento haber amenazado su empleo. Lamento haber sido el tipo de hombre que hace sentir pequeños a otros para sentirse grande. No espero su perdón. Solo quiero que sepa que lo reconozco como lo que es, un buen hombre, mejor que yo, con vergüenza sincera, Leopoldo Echeverría». El silencio en el taller era absoluto.
Rosendo dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. «¿Qué piensas?», preguntó Nicolás. Rosendo tardó en responder. «Pienso que la vida es más complicada de lo que creemos. Pienso que los monstruos a veces son solo hombres asustados. Pienso que tu abuelo tenía razón. Hay que saber escuchar. ¿Lo perdonas? No lo sé, pero creo que puedo intentarlo». Esa noche, Nicolás escribió una respuesta breve. «Solo 2 líneas. Señor Echeverría, recibí su carta. Mi abuelo decía que los relojes rotos pueden repararse si alguien tiene paciencia. Gracias por escribir, Nicolás». Nunca recibió respuesta. Pero meses después, un donante anónimo financió la creación de 20 becas para niños de bajos recursos interesados en oficios tradicionales. El nombre del programa era Manos Sabias. 5 años después de la apertura de la bóveda, Nicolás Coronel cumplió 17 años. Ya no era el niño flaco de ropa remendada que había desafiado a expertos mundiales. Era un joven alto, de hombros anchos y mirada serena, que caminaba por los pasillos del museo como si perteneciera allí. Porque pertenecía. La doctora Valentina Ríos lo había tomado bajo su ala desde el principio, primero como asesor juvenil, luego como aprendiz formal y finalmente como estudiante de un programa especial que combinaba educación secundaria con formación museística. Nicolás aprendía historia, química de conservación, técnicas de restauración y 5 idiomas que necesitaría para leer documentos antiguos, pero nunca abandonó sus raíces. Cada sábado, sin excepción, Nicolás regresaba al barrio donde había crecido. Llevaba herramientas en una mochila vieja y se instalaba en la plaza central, bajo el mismo árbol donde solía sentarse de niño a dibujar mecanismos imaginarios. Los vecinos sabían que podían traerle cualquier cosa rota: relojes, radios, cerraduras, juguetes mecánicos. Nicolás lo reparaba sin cobrar un centavo. «¿Por qué no cobras?», le preguntó una vez su madre. «Podrías ganar buen dinero, porque don Cayetano nunca me cobró por enseñarme», respondió Nicolás. «El conocimiento que se comparte gratis vale más que el que se vende». La fama de sus sábados de reparación creció. Pronto, niños del barrio comenzaron a sentarse a su alrededor para observar. Hacían preguntas, querían aprender. Nicolás les enseñaba con la misma paciencia que su abuelo había tenido con él. Uno de esos niños era Emiliano. Tenía 9 años, vivía con su abuela en una casa de cartón y lata, y había sido expulsado de 2 escuelas por problemas de conducta. Los maestros decían que era imposible, que no tenía remedio, que terminaría en la calle o peor, pero Nicolás vio algo diferente en él. Emiliano tenía manos inquietas que no podían quedarse quietas, dedos que necesitaban tocar, desarmar, explorar. Lo que los maestros llamaban hiperactividad, Nicolás reconoció como curiosidad sin canalizar. Le dio un reloj roto. «Desármalo», le dijo. «Quiero ver todas las piezas separadas para el próximo sábado». Emiliano lo miró como si le hubieran dado un tesoro. «¿Puedo quedármelo? Es tuyo, pero tienes que traerlo desarmado, cada pieza, sin perder ninguna». El sábado siguiente, Emiliano llegó corriendo a la plaza. Traía una caja de zapatos llena de engranajes, tornillos, resortes y agujas. Cada pieza estaba envuelta individualmente en papel de periódico. «¡Lo hice!», gritó. «Conté 47 piezas». Nicolás examinó el contenido de la caja con expresión seria. 47. Muy bien. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué parte? Armarlo de nuevo. El rostro de Emiliano se iluminó en lugar de asustarse. «¿Me enseñas?». «Te enseño». Pasaron 3 meses trabajando juntos cada sábado. Emiliano aprendió los nombres de cada componente. Aprendió cómo los engranajes transmitían movimiento. Aprendió que la paciencia era más importante que la fuerza. Aprendió que sus manos inquietas
podían crear en lugar de destruir. Cuando finalmente el reloj volvió a funcionar, Emiliano lloró. «Nadie me había enseñado nada», dijo entre lágrimas. «Todos solo me gritaban». Nicolás puso una mano en su hombro. «Ahora sabes algo que muchos adultos no saben. Sabes dar vida a las cosas rotas. Eso te hace especial». La abuela de Emiliano apareció en el museo una semana después buscando a Nicolás. Era una mujer pequeña, encorvada por años de trabajo doméstico, con manos ásperas como papel de lija. «Usted es el joven de la bóveda», dijo con voz temblorosa. «Sí, señora. Mi nieto cambió. No sé qué le hizo, pero cambió. Ya no pelea, ya no rompe cosas. Pasa horas con ese reloj explicándome cómo funciona. La escuela dice que está mejorando». Nicolás sintió un calor en el pecho que no tenía nombre. «No le hice nada, señora. Solo le mostré que sus manos servían para algo más que golpear». La mujer tomó las manos de Nicolás entre las suyas. «Dios lo bendiga, joven. Dios lo bendiga por ver lo que nadie más vio». Esa noche, Nicolás le contó la historia a su padre mientras cenaban. Rosendo escuchó en silencio, masticando lentamente su comida. «¿Sabes qué significa eso?», preguntó cuando Nicolás terminó. «¿Qué?». «Que ya no eres solo el niño que abrió la bóveda. Ahora eres el hombre que abre personas». Nicolás nunca olvidó esas palabras, y Emiliano, años después, se convertiría en el primer graduado universitario de su familia, ingeniero mecánico, con especialidad en restauración de mecanismos antiguos. 8 años después de la apertura de la bóveda, Nicolás Coronel tenía 20 años y enfrentaba la decisión más difícil de su vida. 3 ofertas estaban sobre la mesa. La primera venía del Museo Británico de Londres, un puesto de investigador asociado con salario de 6 cifras y acceso a colecciones que harían llorar a cualquier historiador. La segunda era del Instituto Smithsoniano en Washington, dirigir un nuevo departamento de mecanismos históricos con presupuesto ilimitado y equipo propio. La tercera era de una corporación tecnológica en Japón que quería aplicar los principios de la cerrajería antigua al desarrollo de sistemas de seguridad del futuro. Cualquiera de esas ofertas habría sido el sueño de cualquier académico. Nicolás las rechazó todas. «¿Estás loco?», le preguntó un compañero de universidad. «El Smithsoniano te ofrece más dinero del que verás en toda tu vida quedándote aquí. El dinero no es todo. Fácil decirlo para alguien que tiene 1 millón en fideicomiso». Nicolás sonrió con paciencia. «Ese dinero está destinado a otra cosa. No es mío para gastar». La verdad era que Nicolás había estado planeando algo durante años, algo que había nacido en esas tardes de sábado reparando relojes en la plaza. Algo que había crecido cada vez que veía los ojos de un niño brillar al entender cómo funcionaba un mecanismo. Quería abrir una escuela, no una escuela común, un espacio donde niños como él, como Emiliano, como tantos otros que el sistema educativo descartaba, pudieran descubrir que sus manos y mentes valían tanto como cualquier diploma universitario. Presentó el proyecto a la doctora Ríos, quien ahora dirigía todo el museo. «Es ambicioso», dijo ella revisando los planos. «Necesitarás fondos, permisos, personal calificado, un edificio. Tengo el fideicomiso. Puedo usarlo para esto. 1 millón no durará mucho si quieres hacer las cosas bien. Entonces buscaré más fondos». La doctora Ríos lo miró por encima de sus anteojos. «¿Sabes lo difícil que es conseguir donantes para proyectos educativos en barrios pobres?» «Lo sé, pero también sé algo más». «¿Qué?». «Que hace 8 años un niño descalzo le dijo a un experto del MIT que podía abrir una bóveda imposible, y lo hizo. Si pude hacer eso, puedo hacer esto». La doctora Ríos sonrió lentamente. «Tienes razón, puedes». La búsqueda de fondos fue agotadora. Nicolás tocó puertas que se cerraron en su cara.
Escribió propuestas que fueron ignoradas. Presentó su proyecto ante juntas directivas que lo miraban con escepticismo. Un joven de 20 años, sin título completo, queriendo revolucionar la educación. Sonaba a fantasía, pero Nicolás no se rindió. Un día recibió una llamada de un número desconocido. ¿Nicolás Coronel? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Victoria Echeverría. Creo que conoció a mi padre. Nicolás sintió que el estómago se le contraía. Sí, lo conocí. Mi padre falleció hace 3 meses. Cáncer. Al final estaba en paz, cosa que sorprendió a todos. Dejó un testamento muy específico. Hubo una pausa. Dejó instrucciones de donar la mitad de su patrimonio restante a cualquier proyecto educativo que usted decidiera emprender. Son aproximadamente $2 millones. Nicolás tuvo que sentarse. ¿Por qué? Dejó una carta explicándolo. Decía que usted le enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto, que quería que su dinero, ganado de formas que no siempre fueron honorables, sirviera para crear algo genuinamente bueno. También dejó una nota personal para usted. ¿Qué dice? Solo una línea. Dice: los relojes rotos pueden repararse si alguien tiene paciencia. Gracias por tenerla conmigo. Nicolás recordó la respuesta breve que había enviado años atrás. Echeverría la había guardado. La había recordado hasta el final. Señor Coronel, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy. ¿Acepta la donación? Nicolás miró por la ventana. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo los edificios de naranja y oro. La acepto, y me aseguraré de que cada centavo se use para cambiar vidas. Victoria Echeverría respiró profundo al otro lado de la línea. Mi padre estaría feliz de escuchar eso. Murió arrepentido de muchas cosas, pero creo que esto le dio algo de paz. Gracias por llamar. Gracias a usted, señor Coronel, por darle a mi padre una segunda oportunidad que quizás no merecía. Cuando colgó el teléfono, Nicolás lloró por primera vez desde que era niño, no de tristeza, de algo más complejo, algo que se parecía a la esperanza, completando un círculo perfecto. 10 años después de la apertura de la bóveda, el taller Cayetano ocupaba un edificio de 3 pisos en el corazón del barrio donde Nicolás había crecido. Lo que antes era una fábrica abandonada, ahora bullía de vida cada día. 300 estudiantes de entre 8 y 18 años aprendían oficios que el mundo moderno había olvidado: relojería, cerrajería artesanal, restauración de mecanismos, carpintería de precisión. Pero el taller enseñaba algo más que técnicas manuales. Enseñaba dignidad, enseñaba que el conocimiento práctico valía tanto como cualquier título universitario. Enseñaba que las manos de un pobre podían crear maravillas. El día de la ceremonia de 10º aniversario, el edificio estaba decorado con banderines y flores. Habían venido periodistas de todo el país, autoridades gubernamentales, académicos y, algo más importante, cientos de graduados que habían pasado por el taller en la última década. Emiliano estaba ahí, ahora un ingeniero de 29 años que supervisaba restauraciones en el Museo Nacional. A su lado, su abuela, más pequeña y encorvada que nunca, pero con ojos que brillaban de orgullo. También estaba Valentina, la niña de trenzas negras que los Coronel habían adoptado años atrás. Tenía 18 años ahora. Acababa de ganar una competencia nacional de diseño mecánico. Su proyecto, un sistema de cerraduras inspirado en la bóveda 7, pero adaptado para proteger hogares en comunidades pobres sin electricidad. Rosendo y Esperanza ocupaban lugares de honor en la primera fila. Rosendo había envejecido bien, su cabello completamente blanco ahora, pero su espalda más recta que nunca. Esperanza sostenía un pañuelo que ya estaba húmedo de lágrimas antes de que la ceremonia comenzara. Nicolás subió al escenario.
Tenía 22 años. Vestía un traje simple pero elegante, el primero que había comprado con dinero propio. En su bolsillo llevaba un objeto que no había mostrado a nadie, el reloj de bolsillo de don Cayetano, el único recuerdo físico que conservaba de su abuelo. Hace 10 años, comenzó, y su voz resonó clara en el salón lleno. Un niño descalzo abrió una puerta que el mundo creía imposible de abrir. Los periódicos hablaron de genio, de milagro, de misterio. Pero la verdad era más simple. Hizo una pausa, mirando los rostros frente a él. Ese niño tuvo un abuelo que le enseñó a escuchar, un padre que le mostró el valor del trabajo honesto, una madre que nunca dejó de creer en él. No fue genio, fue amor convertido en conocimiento. Señaló hacia la audiencia. Cada uno de ustedes que ha pasado por este taller lleva ese mismo regalo. No les enseñamos a reparar relojes, les enseñamos a repararse a sí mismos, a creer que sus manos tienen valor, a entender que la pobreza no define el potencial. Sacó el reloj de su bolsillo y lo sostuvo en alto. Este reloj perteneció a mi abuelo, Cayetano Fuentes, un relojero de pueblo que nunca pisó una universidad. Cuando murió, no dejó dinero ni propiedades, solo dejó esto. Y dejó conocimiento en mi cabeza y en mis manos. Su voz se quebró ligeramente. Hoy, ese conocimiento vive en 300 estudiantes. El año próximo serán 500, luego 1000. El legado de un relojero pobre se multiplicará hasta que nadie pueda ignorarlo. Miró directamente a sus padres. Papá, mamá, todo lo que soy comenzó con ustedes. Con noches de trabajo invisible, con sacrificios que nunca mencionaron, con amor que nunca pidió nada a cambio. Este taller no lleva mi nombre, lleva el nombre de don Cayetano, pero debería llevar el de ustedes también. Rosendo lloraba abiertamente. No le importaba quién lo viera. Nicolás guardó el reloj y respiró profundo. Una última cosa. Mucha gente me pregunta cuál es el secreto para abrir puertas imposibles. Esperan una técnica mágica, un conocimiento oculto. Pero el secreto es más simple de lo que imaginan. Sonrió. El secreto es no rendirse. Seguir observando cuando otros se aburren. Seguir intentando cuando otros se rinden. Seguir creyendo cuando otros se burlan. Las puertas imposibles no existen, solo existen personas que se cansan antes de encontrar la forma de abrirlas. El aplauso fue ensordecedor, pero Nicolás no escuchaba los aplausos, escuchaba algo más lejano, la voz de un viejo relojero en un taller polvoriento, diciendo: «Las máquinas tienen alma, mi niño, si las tratas con respeto, te revelan sus secretos». Y en ese momento, Nicolás Coronel supo que su abuelo había tenido razón sobre los relojes, sobre las bóvedas, sobre la vida misma. Todo tenía alma y todo se abría para quien supiera escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que Nicolás te sorprendió, espera a conocer a la mucama que humillaron por no saber idiomas. Cuando un millonario japonés llegó al hotel y nadie podía entenderlo, el gerente entró en pánico. Lo que ella hizo después dejó a todos en silencio. Te espero en el próximo video.